Estás escuchando Sueño del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidas. Mi nombre es Ricardo y me acompañan como siempre mis grandes amigos, Rulitos, David y Tony. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Esperemos que bien. Bien, todavía. Qué bueno, me da gusto, aguantando. Aquí con mucha lluvia y truenos. Sí, yo también. Pues bueno, muchachos, por favor recuerden suscribirse al podcast. Estamos en iVoox, Spotify, YouTube, Google, iTunes. Los amamos y los vamos a dejar con nuestro episodio número 17. Ya casi somos mayores de edad. De Sueño del Muertero, que va a ser de terror latinoamericano. Nada más padre. Listo. Ay, güey. Sale pues. Ay, vamos a hablar de Latinoamérica, Dios santo. Latinoamérica, esta civilización, yo estoy convencido, somos una civilización, ¿no? De México a Argentina, a Chile. Tú vas a cualquiera de estos países, Guatemala, Ecuador, y te sientes en casa, porque eso somos, una civilización, yo creo, ¿no? Tierra del surrealismo, sin lugar a dudas, ¿no? No lo inventamos aquí, pero aquí es donde el mero surrealismo existe, ¿no? Totalmente. Tierra de cuentos prodigiosos, ¿no? De novelas realistas, mágicas, espectaculares, ¿no? Tierra explotada, ¿no? Pues sí, como patio trasero por los gringos. Eso pues nos marca indudablemente, ¿no? Una tierra colonial con toda su riqueza, pero también con toda la explotación que por 300 años esto significó, ¿no? Por tanto, tierra de un genocidio que hace palidecer a la Segunda Guerra Mundial, a Ruanda y a Kosovo juntos, ¿no? 130 millones de personas originarias desaparecieron simplemente de 1491 a 1691. Una salvajada es impresionante. Todo esto nos marca, ¿no? Tierra de dictaduras bananeras de derecha, de izquierda, ¿no? De dictaduras institucionales que duran 70 años como la mexicana, ¿no? Y que uno de los autores que vamos a tratar hoy le llamó la dictadura perfecta, ¿no? Y todavía no nos lo tragamos los mexicanos, pero creo que tenía mucha razón. De populismos patéticos que se aprovechan de la pobreza de la gente para perpetuarse en el poder bajo el simplismo del pueblo, en fin, ¿no? Y de la pesadilla a veces que se convirtió en el comunismo al estilo cubano, ¿no? Que desafortunadamente de gran esperanza terminó en un desastre entre Cuba y Estados Unidos, sin lugar a dudas, y todos los demás países latinoamericanos. Bueno, en fin. Yo nada más quiero decir, ¿no? Latinoamérica es todo esto, una belleza impresionante, una civilización que no puede dejar de existir si no se piensa en la colonia y si no se piensa con los gringos acá arriba de nosotros, ¿no? Enchinchando y fregándonos. Bueno, pero también es una tierra, sin lugar a dudas, ¿no? Y Raulito, yo creo que está de acuerdo conmigo, ¿no? Es una tierra pródiga de escritoras, escritores de todo un género maravilloso, ¿no? Se le llamó, por ejemplo, en los 60s y en los 70s se le llamó el boom latinoamericano, ¿no? El boom, porque realmente fue una explosión de creatividad espectacular de Argentina, de la Tierra del Fuego a Tijuana, pues fue una explosión de creatividad impresionante, ¿no? Rul, no sé qué opinas, pero digamos, esta belleza de ese proceso pues, es ¿no? Increíble, ¿no? Podemos más que estar de acuerdo. Nos faltarán muchas cosas y
no tendremos muchos premios Nobel en física molecular, ni mucho menos, pero si hay algo que no nos duele nada, es en la literatura, ¿no? Hay aquí para dar, para prestar en muchos años, muchos escritores de todos los países, porque compartimos un idioma. Entonces ahí de todos hacemos uno, ¿no? Nos estaremos peleando en otras cosas, estaremos desacuerdo, pero en literatura todos somos el mismo idioma y todos nos leemos igual, ¿no? Sí, todos somos Borges, todos somos Cortázar, todos somos, ¿no? En fin, no. Es una cosa, la civilización latinoamericana, como a mí me encanta llamarle, pues eso, ahí está, ¿no? Ahí está con todos sus problemas, ¿no? Funciona la literatura, funciona muy bien. Totalmente. Bueno, pues digamos, somos una tierra como todas, ¿no? Una combinación de contradicciones en su historia, su mestizaje, de culturas, de la cercanía con los gringos, de la colonia que nos marca, de la alegría de esta civilización, que pues es, ¿no? Es bastante particular, de su pobreza también, desafortunadamente, ¿no? Una civilización y pésimos gobiernos que nos han tenido durante décadas, siglos en la pobreza una gran cantidad de la gente, pero bueno, una tierra espectacular en muchos sentidos, ¿no? Oligarquías bananeras, autodestructivas, depredadoras, ¿no? Extractivas, en fin, mucho que podemos hablar al respecto, pero bueno, aquí estamos para hablar de literatura, y estamos hablando de literatura de terror, fantasía, ciencia ficción, ¿no? Donde, bueno, en particular acá nosotros estamos tomando el reto de hacer un primer acercamiento al iceberg de la gran productividad de la literatura, pero sobre todo de la literatura de terror, que nosotros probablemente a nivel internacional no se nos reconozca como gran literatura del terror, ¿no, Run? Pero yo creo que hay muchas explicaciones de por qué no, porque lo que aquí de veras vamos a ver es una punta del iceberg. Hay un montón de cosas que aquí no vamos a poder mencionar por el tiempo, pero que llevan más bien a reflexionar por qué una tierra tan inteligente y tan imaginativa no es reconocida en este género, ¿no? En el género del terror. Son diversas cuestiones, no lo sé, comerciales al principio quizá, pero no es infrecuente que cuando una persona a una librería y ve un título, pero el nombre no es gringo o de otro idioma, y lee que es un escritor mexicano que terminará sacando el libro y llevándose otro, ¿no? No es infrecuente que pase esto. Ya, sí. No sé, bueno, yo creo que tiene nuestro estilo también, pero bueno, vamos poco a poco. Sí, sí. Nuestros millennials, no sé si están muy callados, porque hemos sido muy románticos. Y además ya recibieron la pedrada de que a lo mejor forman parte de ese proceso un poco agringado, ¿no? Sí, definitivamente. Un poco reconocimiento de los nombres en español, por ejemplo, ¿no? Como dice Runa, nada más ves que se apellida González y ya, ¿no? No se apellida Quinca. Uh-huh. Sí, es un hecho. Yo tan solo en la escuela, durante mi formación, pues no recuerdo ningún profesor que me enfocara a hacer literatura latinoamericana. Siempre era latinoamericana, literatura europea, incluso gringa. Entonces, pues ¿qué hago? Este malinchismo ahora sí que lo heredo y me lo inculcaron, pero tienen toda la razón. Cuando uno llega a cualquier lado, si no es un autor famoso que no pueda pronunciar bien en mi idioma, no lo pelo. Sí, totalmente. Hay que romper, digamos, algo de eso. Y es lógico, digamos, ¿no? El mismo concepto de historia universal resulta que cuando uno lo analiza con cuidado, pues es la historia de Europa, ¿no? Claro. De Asia, América Latina. Nosotros repetimos todo eso. Por ejemplo, llevamos ya, ¿cuántos programas, Ricardo? 16 antes de 17. Ajá. Y obviamente aquí nos enfocamos, Clive Barker, Stephen King, mencionamos a Dean Koontz, o sea, a quien tú quieras, de los grandes vendedores de libros de este género, que nos fascina, que nos gusta mucho, que además muchos de ellos se convierten en películas hollywoodenses, la mayoría. Entonces pues ahí está el gran escaparate
Nunca se nos hubiera ocurrido, vamos a hacer un programa de ¿quién? De algún autor mexicano, ¿no? Bueno, hasta el autor mexicano tú lo salvaste, ¿eh? Fíjate el capítulo que tú dijiste. En cine, claro. Mexicano, ¿no? Pero en literatura, ¿qué hacemos? Los juntamos, hablamos de literatura latinoamericana. Es como esos congresos que luego hemos ido de teoría de organización y no sé qué. Ahí están los grandes autores y hacen una mesa de todo Latinoamérica, ¿no? De todo lo que es en Latinoamérica. Pues sí. No, sí. Y el gran autor, pues, ¿o cómo? Claro. A mí por eso me gusta decir que somos una civilización, sinceramente, porque, digamos, ¿no? Muy bolivariano, si tú quieres, ¿no? Muy Simón Bolívar, pero no tan, digamos, en ese romanticismo de Simón Bolívar, lo que queda clarísimo, ¿no? Es que somos una civilización particular, el idioma nos une, en fin, la creatividad, bueno, en fin, yo creo que esto puede cambiar en el futuro próximo, ¿no? Ojalá. Y pues es que bueno que en este episodio del Mortero vamos a tocar la punta del iceberg, créanos que es una punta del iceberg, y lo vamos a hacer de dos maneras, ¿no? Uno, vamos a hacer un rápido, una mafada, un top 11 de escritores clásicos latinoamericanos que han escrito sobre el terror, y luego referencias a lo que Raúl y yo más conocemos, que son autores mexicanos contemporáneos de terror, ¿no? Advertimos y lo repetimos porque vale la pena, ¿no? Hay un montón de otros autores en México y en América Latina que están haciendo cosas bien interesantes. Raúl conoce mucho más que yo de eso, sin lugar a dudas, pero por lógicas de tiempo aquí básicamente no nos dedicaremos a un top 11 con los clásicos y luego un grupito de mexicanos contemporáneos que creemos nosotros están haciendo una marca bien padre, bien importante, ¿no? ¿Sale? Entonces por ahí nos vamos a ver, ¿parece? Muy bien. Vale, entonces primero, los clásicos, todos estos son super autores y autoras, impresionantes, figurones, ¿no? Mainstream. Sí, claro, o sea, son unas cosas, son los monstruos de la literatura que o tocaron el terror o a veces se dedicaron al tema del terror o en fin, ¿no? Cuestiones oscuras. Entonces los nombres son nombres espectaculares, el orden, pues nuevamente lo advertimos, es un orden muy arbitrario de cómo nosotros lo vamos viendo, no tiene nada que ver porque todos son unos autores, ¿no? Y autoras de primer nivel. Bueno, empezamos con el número 11, una cosa muy rara, pero bueno, Vargas Llosa, ¿no? Peruano, 1936, escribe un cuento que es muy joven, que se llama El Abuelo, ¿no? Y el abuelo me identifico porque yo si algún día llego a ser abuelo, que creo que nunca lo voy a hacer, me parece que yo haría exactamente lo mismo. Empezaron los problemas. Empezaron las indirectas. No es queja, nada más lo dije, sinceramente. Bueno, entonces un mendigo viejito que se siente maltratado por su familia y decide ponerle un susto y se venga con el pobre del nieto, caray, con una calavera y unas velas ahí medios satánicas. Pobre chamaco. Pero bueno, yo me identifico porque yo hubiera hecho algo similar. Se va sobre el nieto. Vargas Llosa, digamos, quien no lo conoce, ¿no? Espectacular, y también se echó sus momentos de hacer cuentos de terror o cuentos, ¿no? De susto. Bueno, el número 10, uno que a Rul yo sé que le gusta bastante, Horacio Quiroga, ¿no? Uruguayo, 1878, ¿no? Y a mí me gusta en particular uno de sus cuentos más clásicos, que es El Almohadón de Plumas, ¿no? Estos cuentos que cuando acabas de leer, lo primero que haces es ir a buscar de qué está hecho tu mendiga almohada. Porque detecto algo como ácaros o gusanos. Sí, por ahí. Creo que sí, ese sí lo llegué a leer, ¿eh? Ya ves, no hiciste tan mala secundaria o prepa, así te hicieron leer latinoamericano. Seguramente no vieron la literatura de Latinoamérica porque es parte del programa oficial de la SEP en México, así que pues bien no se acuerdan. Sí, yo creo que es nosotros eso. Nos hicieron leer Navidad en las montañas, ¿te acuerdas? Qué cosa más aburrida. A las 2 de la tarde, sí. Todos muertos de sueño y con una maestra que le decíamos la momia, imagínate. No, pues sí. No, bueno. Un goce. A nosotros nos hicieron leer Cañitas, ¿no, Tony? Sí, ay, cabrón, no. qué asco. Ay, no puede ser. Caray,
Ay, no mames. No solo ya eso, es sí una creo que nos ofensa. aventamos el audiolibro aparte de todo, güey. No solo fue eso, güey. ¿Viste la De repente. película también? No, afortunadamente no. Entonces Pero también sí, el audiolibro, sí. si te dicen que eso es terror latinoamericano, te hacen echarte cañitas, ¿no? Fumarte cañitas, después no te quedan ganas de nada. No, güey, qué cosa más horrorosa. No nos Bueno, cuentan. Horacio Quiroga, entonces, muy, digo, bastante de hace mucho tiempo, 1878, y pues muy reconocido, ¿no? Es un autor de género, de terror, sí, latinoamericano, pero súper reconocido, un clasicazo. El siguiente, le voy a dar la palabra a Rul, porque él lo conoce mucho mejor, que es Francisco Tario. Francisco Tario, Uh-huh. dueño de un cine en Acapulco, Guerrero. Órale. Escritor de cuentos, sobre todo, de cuentos siniestros, más que otra cosa, en un estilo excelente, ¿no? Los lees y te impactan los relatos de Tario, es recomendable totalmente. Uh-huh. Por esta La Noche del Perro, El Mico, La Noche del Muñeco, La Noche del Loco. Hay una larga lista de cuentos que es La Noche de, ¿no? Y te mete en ambientes fantásticos, te mete en ambientes oscuros, Sí. muy Él nació en siniestros. España, ¿verdad? Pero luego se vino a México, o estoy mal. Fíjate que no sé. Okay. No, yo creo que es mexicano, pero no, la verdad no podría yo asegurarlo. Creo que nació en España, fíjate. 1911, y murió en 1977. Y es poco 77. conocido, Raúl, es de esos autores que uno diría, es muy bueno, ¿y por qué es tan poco conocido, caray? Pues no sé, yo ni siquiera sabía nada de él hasta que en el claustro el claustro de Sor Juana, mis cursos ahí me lo... Cabrón, porque... Sí, para parecer que estoy un monje fullido. Una monja redimida, ¿qué? Claro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México. Ok. Y fue donde conocí a este autor ahí. Seminario. Ya compré sus obras. Bueno, o sea, ¿qué se entendió eso del claustro? ¿Cómo? Fue una pausa que no tuvo que haber sido pausa. Bien, estuvo muy simpático, estuvo bien. Entonces tú lo conociste en el claustro de San Juan, en la Universidad del Claustro de San Juan, cuando estudiaste, ¿no? Ahí conocí sus obras y era muy apreciado y tiene mucho, ¿no? Desde que tomé sus libros, pues no los suelto. Y no es muy conocido, pero sí muy recomendable. Claro, buenísimo. Muy recomendable. Okay. Ese fue nuestro número 9. El número 8 pues, es un gigante, ¿no? Madre mía, obviamente no su género no era el terror, pero pues como gigante de la literatura, pues en algún momento tocó el tema, ¿no? Estamos hablando... Todos sus géneros. Pues sí, exacto. Gabriel García Márquez, ¿no? Colombiano, evidentemente, 1927. Y hablamos de su cuento Espantos de Agosto, ¿no? Que es un cuento así con reminiscencias góticas, ¿no? De un castillo donde una familia llega y entonces encuentra la historia de que el dueño original del castillo había hecho algo terrible con la esposa y, bueno, pues el final es terrorífico, ¿no? Y forma parte de este clásico latinoamericano gótico, que es una combinación bien interesante del gigantesco Gabriel García Márquez. ¿Okay? Muy bien. Vamos al número 7. Y, bueno, Carlos Fuentes, que nació en Panamá, porque sus papás su padre era diplomático, etc. Pero él es mexicano, evidentemente. Él hizo historias de vampiros, fíjense, pero bueno, aquí no vamos a hablar de sus historias de vampiros, de Vlad el vampiro. Vamos a hablar de su cuento ¿no? Fenomenal, que habla de esta dirección ficticia en la Ciudad de México, ¿no? En la calle de Donceles, ¿no? Donceles 815, para los que no se acuerdan, mexicanos, pero para los que no están en México, Donceles es una calle muy linda del centro de la Ciudad de México, llena de librerías de viejos, ¿no? De libros viejos, usados. Es un placer meterse ahí. Incluso hay una librería que se llama La Casona de Aura, ¿no? Que es el cuento. Aura.
que es famoso, uno de los grandes cuentos famosos de Carlos Fuentes, ¿no? Que tiene que ver con un cuate, un escritor que lo contratan para hacer toda una historia, una biografía en una vieja casona en Donceles 815, que no existe evidentemente, pero que al final de cuentas él va a encontrar el amor fantasmagórico y la fantasía en esta vieja casona. Yo cada vez que voy a Donceles y paso por ahí, me quiero imaginar cuáles las casas para mí sería donde, ¿no? Felipe Montero, el famosísimo Felipe Montero, entra y tratando de hacer algo de dinero, encuentra una relación fantasmagórica, amor y terror al mismo tiempo, ¿no? Un cuento pues fundamental de la literatura latinoamericana, ¿no, Rul? Sí, no sé cuál se puede decir, es que ahora pues es de esos cuentos también gigantes, ¿no? Del asunto. También está en el programa oficial de la serie. Y que tú sabes que lo quisieron prohibir, ¿no? Sí. Una época sí, la época de Fox, me parece, ¿no? Sí, claro, un súper conservador secretario de Estado quiso intervenir para que su hija no leyera Aura. No lea Aura, exactamente, porque tenía un contenido sexual ahí que él decía, no, bueno, conservador, no quiero hablar del señor, ¿Cómo pero... ¿Cómo lo va a leer mi hija? ¿Cómo? Sí. Era secretario del Trabajo. Así es. 2000. Como estaba, bueno, era en el programa oficial, pero él se negaba que lo leyera su hija, ¿no? Sí. Recuerdo que Carlos Fuentes dijo aquello de en todos los hogares mexicanos se hace el amor aún abajo del Cristo que está pegado ahí en la cabecera de la casa, de la cama, caray. Seguramente en muchas casas está así el amor, ¿no? Yo no soy católico, mi mujer no es católica y tenemos una cruz ahí donde tú dices. En el hecho de amor. Explícame. Qué barbaridad. No es tu simbolismo occidental, digamos. No sé, pero sí, qué cosa. Bueno, ya estamos platicando intimidades. Mejor vámonos al 6, que es un lugar que le reservamos a una mujer mexicana, también bastante poco conocida y bastante buena, muy buena, Tapatía, ¿no? Guadalajara, México, 1920. Hablamos de Guadalupe Dueñas. Tiene varios cuentos. A mí me gusta en particular uno que aquí los milenios se van a morir de la risa, del título, La historia de Mariquita. De Tony. Pero no tiene ningún concepto ahora políticamente incorrecto, porque no sé en otros países de América Latina, pero en México, mariquita era decirle a alguien homosexual, ¿no? O afeminado, ya no sé muy claramente, pero bueno. Afeminado quizá, ¿no? Yo creo que sí, afeminado sería lo más, ¿no? El cuento narra la historia de una familia que guarda el secreto de mantener oculto el pequeño cuerpo de la hija primogénita que murió haciendo apenas un bebé. Ya se imaginarán la cosa tenebrosa y oscura que doña Guadalupe Dueñas nos presenta en el cuento de la historia de Mariquita, ¿no? Además estamos hablando, ¿no? Digamos, de un cuento que sale por ahí de la década de los 50, ¿no? El México conservador, mocho, híjole, ¿no? Leer un cuento de una familia que tiene el cadáver de su hija chiquitita, bueno, a ver si cabe haber causado no muchos buenos, no, para contextualizar, unos años después, una esposa de un presidente mexicano mandó ponerle taparrabos a la Diana Cazadora de Reforma, porque estaba encuerada, ¿no? O sea, imagínense y estaban prohibidos los conciertos de rock o de los grupos. O sea, imagínense nada más que México era. Y esta mujer escribiendo de cadáveres escondidos. ¿Qué habrían pensado estos güeyes del reggaetón, no? ¿Han visto cómo bailan reggaetón? Hombre, sin falta. Unos cuantos años después, ¿no? Además. A lo mejor nos regresarían de la muerte y nos dirían que ya ven, teníamos razón. Tenían razón. De que el cha-cha-cha era maligno y ven hasta dónde los condujo. Exacto. Había que prohibir el cha-cha-cha porque no íbamos a llegar al reggaetón. No, en películas mexicanas, ¿no? De eso
Sí, sí, sí. De lo pecaminoso, en todo, de comedia, muchas de ellas, pero no tenían, eran ciertos los Sí. rechazos que para muchas personas causaban sus bailes, ¿no? Maldita vecindad y su canción, ¿no? Ujú. Hey, papá, fuiste pachuco, ¿no? También, Correcto. ¿te acuerdas? Una gran canción de quejándose de que, pues, yo en mi época yo no me vestía así, ¿no? Pues fuiste pachuco, cabrón. Como que no, pues sí. No, en aquellas épocas estaba la Liga de la Decencia y emitía un parte ahí, películas que ella no recomendaría para nada. Obviamente, por ejemplo, todas las películas de Tintán caían ahí. ¿Cómo estaban en la Liga de la Decencia? No, o sea, las películas de la Liga Tintán recaían en el rechazo, ¿no? No recomendaba a la Liga de la Decencia que vieran porque son películas vulgares, de situaciones ¿Pero por qué es esto picosas, de la Liga de o la no sé Decencia? ¿Era un programa de radio? ¿Qué chingados? No, era un grupo y tenía esos un alcances. grupo organizado, hoy le diríamos organización de la sociedad civil. ¿En serio? Sí, Los padres, Oh, ¿no? por Dios. Padres de familia. Y varios de esa liga, digamos, luego derivó en lo que se llama en México la Asociación de Padres de Familia, que sigue existiendo hoy día, claro, y que buscan influir en la educación, en lo que la SEP dice que es la educación pública. Órale. Para que se quite la literatura latinoamericana de los cursos y ya no sufran los Bueno, muchachos. ustedes no leyeron Aura porque seguramente alguien de esos cuates y cuatas prohibió, no es cierto. Qué asco. Wow, qué interesante dato. La Liga de la Decencia. Wow. Bueno, sí, Está Bueno, bueno de para, Porfirio Díaz. ese nombre está bueno para un tomamos podcast, ¿no? O sea, Wow. no, y tomando en cuenta Y la, sus y la opiniones, imagen sería un liguero, ¿o qué? es de la decencia, no de la wow. decencia, no concupiscencia, David. ¿Y su difusión cómo la hacían? ¿Con notas Pues, en el periódico? Sí, Radio? exacto. Radio Ok. también. Vale. Bueno, Doña Guadalupe, a lo mejor por eso Doña no es tan conocida, ¿no? Pero bueno, una gran autora mexicana y de género además, ¿no? El número 5 Sí. lo tenemos para Julio Cortázar, otro gigante. Pero antes de que te pase, Julio, Dígame. Dígame. de esta Guadalupe, el libro tiene La noche un árbol, es recomendadísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Para que lo lean, lo disfruten. Sí. Ok. Gracias, Rul. Muy bueno. Sí, muy bueno. Tiene muy buenos cuentos. Muy, muy buenos. Sí. Ok. Gigante, ya lo dijimos. Julio Cortázar, 1914, argentino, nacido en Bélgica. No sé, digo, aquí escogí uno, ¿no? Que fue La noche boca arriba, que además es un argentino imaginándose un cuento de terror que lo persiguen los aztecas para Órale. sacrificar, llevarlo a las piedras de sacrificio, sacarle el corazón. Aquí en el Templo Mayor. Wow. Sí, una tribu llamada los motecas, que es perseguida por los aztecas fueron un imperio salvaje militar, ¿no? Y tenía sus guerras floridas donde iban y buscaban a gente en guerras para tener carne fresca para llevar a los sacrificios humanos, ¿no? Y entonces Julio Cortázar, un argentinazo, se echa un cuento padrísimo entre azteca y vida presente, porque el tipo además comienza la historia con un cuate que se la raja en motocicleta, ¿no? Y ese cuate que se la raja en motocicleta comienza a soñar, o ya no sabe si se transporta a la época de los aztecas, ¿no? Y se la pasa siendo perseguido para que le saquen el cucharón. Wow. Muy bonito cuento. Bueno, Julio pues, es amo y maestro del fantástico, ¿no? En todas sus expresiones. Creo que aquella frase de tenemos el derecho, la imaginación y de lo fantástico, ¿no? Cuando hay alguien que conoces que es muy práctico, que dice, no, yo no veo esas cosas. Esas raras y imaginativas, no, es un derecho que tenemos a la imaginación, ¿no? Me apoyo en Julio Cortázar, y me gusta mucho su cuento ese de La casa tomada, ¿no? Esa historia de dos hermanos que viven en una casa, que les gusta la literatura francesa y pasan su día dando paseos después de la comida.
por razones que nunca se explican, empiezan a ver partes de su casa de las que ya no pueden entrar. Ya no pueden hacer uso de esas que están tomadas. No se sabe por qué ni por qué, pero así se desarrolla el cuento y en una forma siniestra, ¿no? Pues es lo que decir de Julio Cortázar, pues sus fantomas no hay que perderlos de vista, hay que, sí, hay que leer hace poco tú me lo platicaste. Los vampiros corporativos, no sé cómo se llamaban. Sí. Un día, yo creo una tarde que no tenía nada que hacer, pues voy a escribir una historia sobre fantomas, aquel héroe de los cómics. Salía con una máscara blanca y que tenía sus ayudantes, unas nenas, ya las querríamos para cualquier domingo, nosotros también. Amenaza elegante, era fantomas. Amenaza elegante, qué bonito subtítulo, claro. ¿No? Bueno, pues vean la importancia del cómic, Julio, pues yo leía el cómic, editorial Novaro, ¿no? En aquel entonces, con los fantomas y sus aventuras. Pues era elegante porque siempre andaba de negro, perfectamente vestido, de frac, con su sombrerito, etcétera. Además tenía un bastón, ¿no? Un bastón, por supuesto. Y de ahí él dijo, pues oye, está padre este personaje y que le hace su historia, su relato. No, ni más ni menos. Julio Cortázar y fantomas. Yo nunca me había imaginado hasta que Raúl me lo platicó. Qué cosa más maravillosa. Qué cosa más maravillosa. Bueno, como han notado, hasta ahora me he controlado y no he hecho ninguna revelación o spoiler, ¿no? de ninguna de las historias. Los he dejado picados para que se pongan a leer. Pero en el siguiente caso voy a tener que hacer un spoiler y vamos a leer completo el mendigo cuento. No, por favor, no. Aguanta. Okay. Número 4, Juan José Arreola. Ciudad Guzmán, México, 1918. Cuento de terror famosísimo. Se los voy a revelar, ni modo, ¿se aguantan? ¿Ok? Ahí les va. Se llama Cuento de Horror, ¿eh? Se llama el cuento de Horror. Ahí va. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Está bien chingón, ¿no? Sí. Ya ni modo, se los leí. Puesto. Pues spoiler. Juan José Arreola era genial, ¿no? Era un tipazo. Su programa ese Super Snob que tenía en la tele era una maravilla ahí en los 80, ¿no? Yo no sé quién veía ese programa, caray, pero se echaba unas digresiones filosóficas y de la literatura geniales. ¿Tú lo viste, Arreola, ese programa de Juan? Hoy con sí, Juan claro. Arreola se llamaba, creo, ¿no? José Arreola era de todo un gran charlista, ¿no? Le hablaba y su charla era de por sí encantadora y pues es estarlo escuchando que fuera, ¿no? ¿Se pueden encontrar, Dave, también en YouTube? Sus charlas, su programa. Pregunta, fíjate, ojalá que sí, porque era realmente... Sí. Además era el sábado, como a las 6 de la tarde, caray, o sea... ¿Cómo se llamaba el programa? Estaba joven y pues ¿cuál? Si te ibas a ir al bar, ya te ibas a ir al... Ustedes le dicen el antro, nosotros le decimos la discoteca, ¿no? ¿Quién iba a ver a Juan José Arreola sábado a las 6 de la tarde? Pero bueno, charlas con Juan José Arreola, ¿se llamaba Arreola? No me acuerdo. A ver. No me acuerdo, creo que sí. Bueno, pero se echaba unos rollos filosóficos, padre, Juan José Arreola. Súper snob, Súper snob. Claro, Juan José Arreola también tiene otro que bueno, que no, habría que mencionarlo, ¿no? El guardaagujas, que está entre fantasía y terror. Yo no estoy seguro, pero bueno, sí tiene que ver con esta idea de pues no sé, de una especie de como de pesadilla, donde tú llegas a un lugar, a una estación del tren abandonada y quieres llegar a otro lugar y simplemente te vas dando cuenta que el tren al que tú quieres tomar nunca va a llegar. Si llega, corres el peligro en tu vida porque te puede pasar algo. Puedes arribar a cualquier lado del mundo sin darte cuenta. Puede ser que nunca llegues al lugar al que querías llegar. Y si llegaras al lugar al que querías llegar, es muy poco probable que llegues vivo. O sea, es una cosa, ¿no? El guardahojas es una... Yo particularmente tengo un sueño recurrente, fíjense, una de mis pesadillas recurrentes
es que pierdo gravedad y voy saltando y me voy yendo hacia el cielo. Pero la otra es que nunca llego al lugar al que quiero ir. Y entonces para mí el guardaagujas, cuando lo leí, me impresionó mucho porque me identifiqué, dado que llevo 40 y tantos años teniendo una pesadilla recurrente de que yo todo el sueño trato de llegar a un lado al que nunca puedo llegar. Y el guardaagujas es un poco eso, ¿no? La decisión de este cuate se queda ahí, pues me quedo en este pueblo rascuache que parece que no existe. En realidad, me arriesgo a subirme al tren que sea, a ver a dónde me llega, puedo morirme y de puro casualidad a lo mejor llego a donde debería de llegar, ¿no? Guardaagujas, ese es de los cuentos que dice Rule, son de los oficiales que uno tiene que leer, ¿no? En la secundaria. Al menos en el programa antiguo parece ser, ¿no? Sí, porque... En los libros de texto mexicano con la mujer así con la estandarte, ¿no? Sí. Que ustedes no conocieron, evidentemente. Bueno, ok. Número 3, mexicanaza, Amparo Dávila, recién fallecida hace algunos meses, Zacatecas, 1928. Tiene cuentos de terror, oscuros, al por mayor, tiene un montón. Y yo escogí, pues, uno. Rul puede tener otro preferido, para mí este es el preferido, El Entierro, ¿no? Que tiene que ver con una persona que a final de cuentas se va dando cuenta que pues tiene que planear su muerte, ¿no? Y tiene que generar todos los elementos para que su muerte acabe sucediendo, planearla, tiene que saber dónde lo van a enterrar, ¿no? Su familia qué va a hacer, se pone a pensar en su familia, y al final, pues no se los voy a spoilear, pero pues tiene que ver con la muerte también de este personaje. El Entierro es uno de los cuentos clásicos, pero cada quien puede tener sus preferidos de Doña Amparito. Parín. ¿A ti cuál te gusta? ¿Tienes alguno preferido? O? A mí me gusta mucho El Huésped. Bueno, ese es bien surrealista, además. Un poco surrealista, ¿no? Pero es muy, muy duro. No sabes realmente quién está hablando, ¿no? Ese huésped incómodo que llega a una casa es un personaje que raya en lo terrorífico, que raya una fuente de terror espantoso para todos los que ahí habitan, y la pregunta es ¿qué hacemos con cómo nos libramos de este huésped, ¿no? Ese cuento me gusta mucho, y es muy chistoso que estas dos mujeres, ¿no? Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila, siendo, digamos, un género, no, digo, hay muchas mujeres también que escriben, pero es normalmente dominado por hombres autores, ¿no? Y aquí en México estas dos mujeres sacaron la cara y escribieron cuentos fuertes y cuentos muy buenos sobre este género, y no andaban con cosas, ¿no? Y además en una época no podríamos quizá imaginarlos nosotros, ¿no? Pero ellas hicieron su labor y muchas felicidades para nosotros. Totalmente, sí. Al contextualizar ¿no? lo que hicieron Amparo y Guadalupe, pues sí, sin duda vale la pena. Bueno, terminamos con dos super monstruos que pues nuevamente recordamos, ¿no? Es un top 11 que podrían cambiar el orden de muchas cosas, pero bueno, a ver, el número 2, ¿no? Jorge Luis Borges, ¿no? Buenos Aires. El de las novelas, José Luis Borges. ¿Cómo le dijo? José Luis Borges. Jorge Luis, dijo. José Luis Borges. José Luis Borges. Escribió unas novelas. Unas novelas bien chingonas, dijo nuestro muy leído presidentazo. El preciso, por favor. Es que lo confundió con Howard Phillips Lovecraft, por eso. Bueno, pues este cuento, otra vez, ¿no? Borges escribió un chorro de cosas, algunas cosas, uno particularmente recordado porque se lo dedica a Lovecraft, ¿no? Dedicado a Lovecraft, sí. There Are More Things, lo digo en inglés porque así lo puso Borges en inglés, ¿no? Sí lo tituló en ese idioma. Lo había traducido y luego Rul me dijo, no, güey, pues, cálmate, sí Borges lo dejó en inglés. Ok, entonces There Are More Things, hay más cosas, ¿no? Sí, hay más elementos, más cosas.
¿Tú qué opinas, Rul? Algunos dicen que el Aleph es una burla en parte contra Lovecraft. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Yo tampoco lo había pensado. Creo que no tenía muy buena opinión de Lovecraft. Borges decía que era un poco monotemático, ¿no? Que era, como siempre, universos, lo mismo. Pero tampoco creo que haya escrito este cuento como una burla, ni mucho menos, ¿no? Seguramente inspirado en esa obra de él, pues diría, bueno, y yo cómo puedo escribir un libro Lovecraftiano, ¿no? Bueno, un relato más bien. ¿Cómo escribía yo un relato Lovecraftiano? Te foxeaste un poco, pero bueno. Sí. Y escribió pues There Are More Things, que pues es un relato, se puede decir, de terror cósmico, podríamos decir, para entrar en la... Al menos el final, ¿no? Tú sabes qué onda con esa casa, ¿no? Un cuate que llega y reconstruye una casa. El cuate está en Austin, Texas, y su casa, digamos, de su familia allá en Argentina, un cuate llamado Pretorius llega y la modifica, ¿no? Porque se le pega la gana y le cambia todo. Y entonces él dice, pues, ¿qué onda? ¿Por qué cambia una casona tan fundamental? Y pues, en fin, ¿no? Llega a esa casona y se da cuenta de que ese habitante es algo particular, ¿no? Bastante, sí, Lovecraftiano, digamos. ¿Sí? There Are More Things. Que acaba siendo un alien, ¿no, Rul? A final de cuentas se interpreta que es un alien, ¿no? Es un extraterrestre. Sí, sí. Ok. Por lo menos un ser extradimensional. Y bueno, pero de otra dimensión. Bueno, ok. Sí, fíjate que yo también pensé que o era un extraterrestre o era un ser de otra dimensión, sí. ¿No? Podría ser las dos. Sí. No hay, digamos, no hay una respuesta. Así lo deja, ¿no? Insinuado. Bueno, como debe de ser. Debe ser, y está bien el ejemplo elegido de There Are More Things, pero pues obviamente la obra de Borges es vastísima. Sí. Es si dije que Cortázar era el amo del fantástico, bueno, pues este es el dios del fantástico, ¿no? Todas sus obras rebosan de una imaginación. Ya la quisiéramos nosotros también para una tarde de domingo absoluta, ¿no? El libro de arena, Funes el memorioso, o sea, pero con una erudición, era una fantasía y una erudición al escribir deliciosa, ¿no? Muy deliciosa. El tipo que quería escribir el Quijote. ¿Cómo se llama? Jean Menard, el autor del Quijote, pero quería escribir el Quijote, no una obra parecida, no el Quijote, ¿no? Y ahí él desarrolla su historia, no, bueno. Bueno, tiene historias, sí. Uno de mis preferidos es el Inmortal, ¿no? Los Inmortales, perdón. Los Inmortales, ¿no? En plural. Sí. Como cosa más espectacular, ¿no? Imaginarse lo que significaría personas inmortales, ¿no? Y la conclusión a la que llega es que son unos millennials. No, no es cierto. No. Deprimidos, no tienen ningún sentido en la vida, pues, ¿para qué se van a esforzar si son inmortales? ¿No? Genial. Bueno, entonces, riendo, compren ficciones y lo leen, libro de arena y lo leen, todos los cuentos que están ahí en esos dos libritos, creo que del Fondo de Cultura, y disfruten a Borges. Muy bien. Y en el número 1 ponemos a nuestro compatriota, de aquí en nosotros 4 me refiero, Juan Rulfo, Zacatecas, 1917. Y Pedro Páramo, que ahí sí mis millennials, ustedes tienen que saber, no manches. A ver. Mira, ahí tiene el Rick. Ahí lo tiene ahí en el escritorio al ladito. David sí tiene la colección. ¿Y es una versión de qué? De 100 años. ¿O qué? De 100 años. El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Está bien fregona. Mira. La encontré en la librería del sótano.
El sótano, si no me equivoco. Sí. Está bien padre. Pedro Páramo, ¿no? Madre mía, qué cuento más deprimente. ¿No? El Comala, que pues es ¿no? El pueblo mítico que crea Juan Rulfo, ¿no? Y este lugar vacío, misterioso, donde encuentra personas, pero esas personas no le dan claridad de qué está sucediendo. Una novela misteriosa y fantástica, ¿no? Pero Una cree que son pequeña novela, personas, pero pues no lo son, ¿no? Son sí, fantasmas. no, pues, todo indica que no. Claro, y yo, no sé, digamos, todo latinoamericano que haya viajado por carretera, ¿no? En sus países, y que llega a estos pueblitos, ¿no? Terregosos, donde deben de vivir 100, 150 personas, y que uno se pregunta, ¿qué hacen aquí? ¿No? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Y cada vez que yo llego a uno de esos lugares, no puedo sino recordar, ¿no? La novela la novela corta, ¿no? De Pedro Páramo. Belleza, ¿no? De la literatura latinoamericana. Sí. Muy bien. Por cierto, ahora, antes de que cambiemos, ¿por qué dije 100 años? No es por la obra, es por cuando este brother nació, ¿no? Por cierto. Claro, sí. Es cuando nació Juan Rulfo. 2017. Del natalicio. Antes de que alguien me miente la madre en Twitter, sí, por favor. Y acá atrás trae también algo muy bonito que me gustó, que justamente dice que José Luis Borges dijo que Pedro Páramo era una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún así de la literatura en general. Sin duda. El mismísimo. Novela perfecta le llaman a algunos. Sí, no, pues una maravilla. Y bueno, Comala sí es un lugar mítico, pero también existe Comala, Colima. Sí. Lo pueden visitar. Es un pueblo mágico, muy bonito. Pueden sentarse en una banca donde está una estatua de Juan Rulfo, y entonces ya se sientan y se sacan foto con él. Una selfie. Su selfie como foto. Bueno, si vas con alguien te puede hacer el favor de sacar. Si vas solo, pues ya los millennials viajan. Pero cuando solos. vas con alguien se llaman wifis, ¿no? Algo así. Una wifi, amigo. Caray. What? Creo que sí, güey. What? Wow, ok. Tenías que apoyarme en esto, güey. No, güey, te la debo, cabrón. Se durmió. Un poquito. Bueno, sí, quisiéramos cerrar nuestro episodio tocando la punta del iceberg, como dijimos, ¿no? Terror latinoamericano hay mucho, hay muy bueno, en México, en todos los países de América Latina, y acá nosotros quisimos cerrar con un listado básico, pero mínimo, ni siquiera completo, evidentemente, de autores contemporáneos mexicanos, ¿no? Sí. Que creemos que merecen mucha más atención, la están ganando. Yo estoy muy contento, ¿no? De que varios de los autores que estamos mencionando aquí están ganando bastante presencia y que creemos que deben de tener mayor presencia en la discusión, ¿no? Entonces aquí no es un orden, no es es una lista mínima que tenemos que los latinoamericanos, bueno, en este caso más también los mexicanos, ponernos las pilas y leer mucho, porque están haciendo cosas muy padres, muy padres, ¿no? Pues comenzamos con un autorazo, ¿no? Bernardo Esquinca, Tapatío, México, 1970. Tiene un montón de cosas. Yo particularmente me leí Belleza Roja. Qué cosa más bonita. Enferma. Es una novela noir totalmente. Todos son malos, todos son tan fregados. Y pues eso, médicos, cinética, policías locos, fotógrafos cinética. Una cosa muy interesante. Y como siempre con Bernardo, pues en la Ciudad de México, en México, lo cual pues le da también su gusto. Pero bueno, ustedes son, Raúl sobre todo, y Rick, son fans también, ¿no? De Bernardo. Fanses. Fandom, ¿no? Le llaman. Uh-huh. Sí, ¿cuál es la ya más abocado al género, ¿no? Ya abocado más al género, digamos,
nos interesa, ¿no? Los otros grandes autores que son dueños de la literatura. Aquí estamos enfocados, el género no es por decir algo menor, sino es un especialista, vamos a decirle así. Y sus relatos siempre transcurren en ese fantástico otra vez, pero muy siniestro, muy retorcido, ¿no? Porque muy interesante. Sí. ¿Cuál es la preferida para ti, Rul? ¿Cuál es el que más te gusta? Ay, usted no recuerdo los nombres, pero he leído varias. A ver, Rick, ¿cuál es la preferida tuya? A mí me gusta la saga de Casasola, que son hasta ahora 4 libros. ¿Son ya 3? está 4. El quinto ya está planeado, según entiendo. Y la saga de Casasola es peculiar por varias razones. Primero, porque aquí en México no tenemos como tal un género policíaco, ¿no? En México, si tú piensas en un policía o en un detective, no piensas en un güey muy inteligente, capaz, fregón, ¿no? O sea, seamos honestos. Yo recuerdo mucho, Desafortunadamente. Ya hace como 20 años, ir en el metro a comprar unas cosas al centro. Y estábamos cruzando ahí por Bellas Artes y había una pancarta enorme que decía: ¿te quedaste sin trabajo? Únete a la fuerza policíaca. Desde ahí creo que dije, en la mar. Decía Rick, ¿te acuerdas? Te decía, tienes secundaria trunca, claro. Sí, no tienes empleo, únete a la policía. No, desde ahí creo que les tengo más miedo a la policía que a los Bryans de México. Y pues este güey no es un estilo de noir y es un estilo policíaco en la Ciudad de México. Nada más que la forma en la que este güey le da la vuelta es que no es un detective ni un policía, sino que es un reportero. Y es un reportero además de nota roja mexicana, ¿no? Entonces... de los tenis. De la alarma, del metro, de esos hermosos periódicos. De la no tan gráficos y con esas headlines tan fregonas. Y pues les platico muy rápidamente, ¿no? El cuate tiene 4 libros, como les decía. El primero que se llama La Octava Plaga. Siempre este güey, los casos que investiga comienzan como casos completamente terrenales. Para el final te revela que hay un twist paranormal, ¿no? Supernatural. En el primer libro, Kolchak. el güey está investigando a la asesina de los moteles, o el asesino de los moteles. En el segundo está al asesino ritual. Y para la tercera parte, que es mi favorita, es la de Carne de Ataúd. Nos cuenta la historia de, además, un asesino serial mexicano real, de nombre Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero de Guadalajara. Sí. Muy bien. Cruda, bien, fantástica. Inframundo, ¿no? En Inframundo se pone todavía más estrambótico la cosa, porque es mi especialidad, el estrambótico. A ver, si quieres, tú dinos de qué trata la de Inframundo. No, tú dile. Investiga un asesino que está matando a toda una sociedad de coleccionistas de libros raros, ¿no? Se los está echando uno a uno. Un güey es que colecciona libros raros. Y además va a la par con la historia de un libro maldito de Blas Botelo, que era el astrólogo de Hernán Cortés. Todo en la Ciudad de México. Está padrísimo. La saga a mí me gusta muchísimo. La recomiendo ampliamente. Y aunque es cruda, a tiempos llega a ser bien cruda. Sí. Es bizarro. Pero tiene mucho oficio, Bernardo. creo yo, ¿no, Ricardo? Totalmente. Sí. Totalmente. Padrísimo. Bueno, un autor que fue maestro aquí de nuestro Rul, ¿no? En el claustro, ya explicó en la universidad del claustro de Sor Juana, no se crean que... Alberto Chimal, Toluca, México, 1979. Yo leí particularmente el libro de cuentos de los atacantes, muy padre. El primero es espectacular, ¿no? De un acosador en redes, o sea, acosa a chavas en redes y es muy, muy escalofriante. Pero Rul seguramente conoce mucho más de su maestro, Alberto Chimal. Claro, por ejemplo, los esclavos, ¿no? Cómo se lleva lo máximo todo el rollo de la dominación y el
sadomasoquismo y todos esos temas también. Es un relato que te deja frío, ¿no? En muchas partes, y maneja mucho esos aspectos del ciberespacio, de las redes. Es contemporáneo, digamos, en esos mecanismos de interacción social, ¿no? Muy padre, sí. Sí, no, bueno, además, escribe muy directo. El libro el cuento de tú sabes quién eres es realmente escalofriante. O sea, el cuate, tú no te vas dando cuenta hasta que vas leyendo bien con quién te está narrando la historia, lo cual es muy bonito. Y luego el segundo cuento, fíjate, es de zombies y narcotraficantes mexicanos. Bueno, pero ese cuento no lo va a escribir un turco, no lo va a escribir un alemán. Ese cuento lo tiene que escribir un mexicano, y precisamente es donde puede entrar esa marca nacional. No tiene por qué de ninguna manera ser menor a otros. Decir un ejército nazi de vampiros o de zombies, bueno, está bien. Pero aquí tenemos otra perspectiva, ¿no? Entonces puede empezar un cuento de narcos y acabar siendo un rollo de zombies, ¿no? De zombies. Genial el cuento, me gustó muchísimo ese cuento, muy padre. Ok, el siguiente mexicano que Rick sobre todo lo propuso, ¿no? Que ronda entre fantasía, suspenso, terror. Guillermo Arriaga, famosísimo, ¿no? 1958, Ciudad de México. Y particularmente Rick proponía El Salvaje, y le doy la palabra para que nos platique de este librotote en los dos sentidos de la palabra. Esta pequeña novela de Guillermo Arriaga. A mí me cautivó. Es pequeñita, creo, tiene 700. Sí, no, bueno. Sí, no, a mí me cautivó porque, pues... Vecino mío aquí, muy cerca del surponiente de la Ciudad de México, vive aquí en la colonia. ¿Sí? Lo encontramos cada rato. Es de nuestro vecino. Sí. Pues El Salvaje te pasa la historia de Juan Guillermo. Es un güey que se queda huérfano y se queda nada más con su hermano. Esto no es realmente un spoiler, se sabe desde el inicio qué es lo que pasa. Y además su hermano es asesinado por unos fanáticos religiosos conocidos como los Buenos Chicos. Los Buenos Chicos son, a ojos de toda la comunidad, como Boy Scouts, ¿no? Como que son fregones, son buena onda, son los que ayudan a las viejitas y a las señoras, y además se llevan bien con la policía, pero en realidad son unos cerdos religiosos extremistas manchadísimos, ¿no? O sea, en cuanto no estás de acuerdo con ellos, van y te asesinan en tu casa, y nadie los hace que tengan consecuencias, ¿no? Porque son los chicos buenos, ¿sabes? O sea, deberías juntarte con ellos. Y hace también paralelos con un lobo, ¿no? Este güey compra un perro pensando que era un perro, pero es un lobo, y el lobo es un desmadre. En general el libro es muy bueno, es muy crudo, aunque, como ya comentábamos, es larguísimo, ¿no? Porque tiene 2 historias dentro de este libro, que al final se terminan uniendo, y pues mi única crítica es que es larguísimo. O sea, esto lo pude haber hecho a la mitad, yo creo, pero muy fregón. Yo soy muy fan de la película de Amores Perros, una película mexicana muy fregona. Yo no quería dejar fuera al señor Arriaga. Pues sí, muy bien, de todos estamos de acuerdo, y es una combinación de fantasía y de terror, ¿no? Muy propia. Creo que fue un proyecto personal muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. De Guillermo. Sí, totalmente. Bueno, el siguiente le va a pasar la palabra. Dígame, adelante. Hay una relación con el negro González Iñárritu, ¿no? No, me refiero a una relación de trabajo, quiero decir. Es decir, era como suscriptor de... Sí, no va a pensar que yo dije otra cosa. No, me refiero a una relación de trabajo en el que él escribía historias y el otro las transportaba al lenguaje cinematográfico, ¿no? Una mancuerna, exacto. Entonces, de ahí, pues, se hizo muy conocido también, ¿no? Muy bien. Bueno, los siguientes 4 o 5, ya no me acuerdo, son de nuestro buen Rul. ¿Sí? Es que agárrese, Rulito. Bernardo Fernández. De Bef, de buen Bef, Chilango, además Chilangote, ¿verdad? Sí, además de escritor, ilustrador, además, comiquero, historietista, ¿no? También esa
esa faceta. Yo le dije, oye, Bev, tú me robaste mi vida porque quería ser escritor, comiquero, ilustrador, historietista, ¿no? Es un gran escritor. Yo empecé a leerlo hace mucho tiempo con sus cuentos, ¿no? Me acuerdo que El llanto de los niños muertos, La bestia muerto, otro cuento. Y fueron cosas que dije, no, me pega, me gustan mucho su literatura, lo he seguido. Bueno, la que escogí aquí para destacar, pues el de su novela, ese de Ojos de Lagarto. Está escrita en varios pasajes, en varias épocas. Hay pequeños cortos, puede ser del siglo XVIII, del XIX. Está situada sobre todo en la chinesca, creo que se llama, ¿no? La parte de Baja California, donde llegaban los chinos a trabajar en el ferrocarril. Hicieron ahí una especie de barrio donde está la leyenda de que hay pasajes secretos y no sé qué. Yo he estado ahí físicamente alguna vez que fui a Mexicali y dije, ay no, pues yo voy a ir a comer a ese lugar, digo, esa zona. Y pues ese barrio. Y ahí en la novela pues lo describe y las historias. Muy recomendable, sus cuentos, muy recomendable esta historia Destaco, donde finalmente por ahí pues hay una especie de dragón, ¿no? Que es donde viene la parte fantástica y algunos de sus personajes son reales. Por ejemplo, Barnum, el del circo, ¿se acuerdan de ese legendario personaje que tenía un circo y iba buscando cosas fantásticas, la mujer barbuda y el hombre fuerte? O sea, él se dedicaba a comprar cosas, exhibía momias, no sé qué. Entonces, de personajes reales y ficticios, arma una novela muy buena. Es un actor, digamos, muy recomendable. El buen Bev. Y luego, Javier Sotelo. Javier Sotelo tiene por ahí 2 novelas. Digamos, que ha ido escribiendo recientemente. Es también mexicano, pero es tapatío. Y la que quiero destacar es la de Lobos, ¿no? Vive todo el mito del hombre lobo, de los hombres lobo, pero en esencia, ¿no? Hombres lobo que se enamoran de un vampiro y son homosexuales, pero buscan a una niña bonita y se esgrimen y forman una familia. No, es la esencia de comedores de carne y monstruos en forma de lobos, ¿no? Y obviamente lo sitúa donde, en Jalisco, en algunas poblaciones de Jalisco. Entonces es lo que siempre aporta la literatura nacional, pues, que nos habla de nuestros terrenos, y ahí están las grandes historias, ¿no? Hombres lobos de Jalisco, cara. Jalisco. Al menos en la imagen de las canciones de Jorge Negrete, pues, ¿no? O sea, bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, de aquella película que vimos en uno de los capítulos, la de El Vampiro, precisamente, de Méndez, que es reconocida a nivel internacional incluso, y es precisamente el mito del vampiro? Esa película es el mito del vampiro común y corriente, con un toque gótico, pero en una hacienda mexicana y con el campo, ¿no? En el campo mexicano es fuente de todo tipo de fantasías, ¿no? Ahí vas por la carretera y te sale la niña fantasma, o el que anda sin cabeza, sin cabeza. O sea, ahí son los mitos absolutos. Entonces, si tú eres el vampiro en ese medio, fue muy afortunado para la película, que le da su toque especial y perfecto. Y en este caso, pues situar hombres lobo en un pueblo de Jalisco, en un pueblo de Jalisco, pues es una cosa sensacional, ¿no? Para nosotros, sobre todo. Claro, sí, claro. Muy bien. Bueno, nos salimos de la Ciudad de México y de Guadalajara y nos vamos a Puebla, ¿no? Con José Luis Zárate, más conocido en ciencia ficción, ¿cierto? Sí, José Luis Zárate tiene muchos libros, tiene incluso ensayo.
Yo tengo algunos libros de ese género. Digamos, ya no es joven, es de nuestra generación, David, ya es. Y entraría en la clasificación de Rukailo según nuestros dos queridos compañeros. Métricas. 2 años más chico que nosotros, pero bueno, pues sí, ya Rucal. Ya. Y de él yo destaco 2 libros que me gustan mucho. Uno que se llama La ruta del hielo y la sal. Él muy hábilmente, te acordarás en la novela de Bram Stoker de Drácula, hay un momento en que Drácula viaja de donde él vivía, Transilvania, se embarca, o sea, en un barco. Bueno, anda en un barco, pues. Se embarca para ir a Londres. Se embarca y va a Londres, ¿no? Donde compró una propiedad. Bueno, es la historia de Drácula, ¿no? Sí. Y Stoker no toca esa parte del viaje. Bueno, pues aquí... bueno, la toca nada más en que pues, si todos se mueren, los pobres güeyes del barco. Se los despacha. Bueno, se los despacha. ¿Qué pasaría si escribiéramos una historia de esa parte, no? Claro. Ok. ¿Cómo sería la historia del capitán de ese barco que se enfrenta a un terror que ni nombre tiene porque ni siquiera sabe él que hay vampiros ni que son vampiros? Y es la historia de ese libro, ¿no? Y mira, padre. Pues es original, creo yo, José Luis. Y otro de los libros que le escogí aquí es el de cuento, por lo que hemos estado viendo en otros capítulos, la de Xanto, o de lucha libre. Sí, luchador, ¿verdad? Que obviamente es el santo. Sí, ¿Por qué no le puso santo? Porque la familia creo que no le permitió usar el nombre. Pero bueno, es el personaje, ¿no? Que se enfrenta a los defensores de justicia, los dioses monstruos, y todavía vive una aventura nuestro personaje, pero ya no en la pantalla, sino en literatura, ¿no? En una historia escrita. También es muy recomendable. Está, y voy a decir algo, mucho tiempo busqué esa novela, pero ya la venden en Amazon sin ningún problema, ¿no? Órale. Ok, buenísimo. Y finalmente, un autor que me gusta mucho, que también no es nuevo, sino ya tiene sus años, es Emiliano González, ¿no? Y su mítico libro Sueños de la Bella Durmiente, para los que por ahí hemos leído de literatura fantástica, literatura de terror, ciencia ficción, es un libro que nos viene bien, ¿no? Es un libro que tiene varios cuentos, uno totalmente Lovecraftiano, que pudo haber ocurrido en el Museo del Chopo, por ejemplo, ¿no? Y sus relatos de esos cuentos son sensacional, su estilo es siniestro, es oscuro también, y sumamente fantástico. Escribe cosas muy fantásticas que van ocurriendo a los personajes. El cuento, el de Rudisbrock, Los Autómatas, es sensacional, recomendado completamente. Y las situaciones que va describiendo son completamente fantásticas. No podemos incluso decir que son de terror propiamente dichas, ¿no? Pero son siniestras, son oscuras, y se lee muy bien todo este libro, ¿no? Entonces no podía dejar de mencionarlo. Bueno, Emiliano. A este libro y Emiliano González, ¿no? Buenísimo. No, pues ya dijimos, ¿no? Hay un universo un poco conocido, pero que debe ser cada vez más conocido, y no quisimos terminar nuestro episodio del Muertero sin hablar de una celebridad que es más conocida, evidentemente, por el cine, pero que también ha incursionado en la literatura de terror, y estamos hablando particularmente de Tapatío también, ¿verdad? Guillermo del Toro, ¿no? Todo conocidísimo ganador de premio de la Academia, en fin, pero pues bueno, también conocido por una trilogía
de terror, escrita con otro autor, que pues tuvo bastante éxito y luego se hizo una serie, que es la trilogía de Nocturna, Oscura y Eterna, que es una combinación interesante entre vampiros y una pandemia que parece ser de un virus, pero resulta ser de unos gusanos medio raros, ¿no? Entonces, a lo mejor no es una literatura muy buena para leer en estos momentos en el mundo, ¿verdad? Con la pandemia, pero bueno, aquí pasa eso, ¿no? Una pandemia de que se cree que un virus comienza a convertir a la gente en asesinos vampiros, aunque después se descubre que es un asunto pues eso, de gusanos. La novela de Oscura, de Nocturna, perdón, comienza justamente con un homenaje, yo creo, a Bram Stoker, ¿no? En vez de un barco es un avión, llega el avión y el avión está misteriosamente, pues ya no hay nadie ahí dentro, todos están enfermos, ¿no? Y entonces tienen que llegar con toda la protección para ver qué onda con lo del avión, y pues resulta que ahí viene en realidad Youssef Sardou, que pues acaba siendo el vampiro maestro, ¿no? El maestro que va a iniciar una revolución donde los vampiros pues nos quieren de esclavos y quieren dominar el mundo, ¿no? O sea, son vampiros bien politicotes y bien grillotes que quieren dominar el mundo y tenernos como esclavos a toda la humanidad, ¿no? Vampiros muy particulares, las cruces y la agua bendita no les hacen nada, ya lo dije, lo provoca un asunto de gusanos, ¿no? No muerden con los colmillos, sino que te avientan un aguijón, ¿no? Con una especie con un aguijón que tiene como de 2 metros, algo así, ¿no? Y que te clavan ahí, te pinchan y te meten los gusanos y pues ahí te... ¡Ajijo, te señor transforman. vampiro! A ver, imagínate nomás como un aguijón, Tony, no manches. De 2 metros. Fallecen por la luz solar. Señor vampiro. Son vampiros bien asquerosos porque no tienen sangre, ¿no? Órale. No tienen sangre, tienen un líquido ahí blanquecino asqueroso. Y expulsan, cada vez cuando están tragando, expulsan la sangre de los humanos, ¿no? Sí, es una novela bastante... Son 3 novelas, ¿no? Una trilogía. Creo que la idea original es muy buena y luego conforme como que avanzan las otras historias, como que se va convirtiendo medio... Como que va perdiendo sentido. Yo no sé si lo hubieran de haber hecho menos, pero bueno, es mi opinión muy personal de que ya conforme fue avanzando la historia, como que se fue perdiendo algo de la esencia del asunto, se puso muy hollywoodesco a mi gusto. Pero bueno, en fin, un esfuerzo muy, 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 muy padre de rehacer a los vampiros en una sociedad moderna, y además esta idea de plantearse que pues no quieren nada más nuestra sangre, ¿no? Quieren el poder para tenernos como vacas lecheras, ¿no? Para estarnos chupando la sangre, ¿no? Incluso hay una escena muy dura en el segundo libro, si no mal recuerdo, donde los niños son criados justamente para ser pues, fuente de sangre para los... Órale. Bolsas de sangre. Salud. Hey. Sí. Perdón. No, bueno, y como todos los personajes del Toro son originales, pero son fuertes, ¿no? Son horrorosos. Ahí, digamos, inventa, imagina monstruos, en toda la extensión de la palabra, lo que pueden ser monstruos con sus características horrendas, que nos asustan, que nos persiguen, que nos causan daño, y pues acerca, recupera. Yo digo, en este mundo posmoderno y con tantas historias chuecas, ya que recuperan la parte terrorífica de las cosas, yo lo alabo, ¿no? Pues claro. Sí, es una muy buena historia, ¿no? El terror llegó por avión en este caso, no por barco como... Sí, lo moderniza y los moderniza también, porque pues digamos, de alguna manera esta idea de que los vampiros generan una lógica más de pandemia, ¿no? Está interesante, porque al principio toda la historia tiene que ver con el hecho de que es una pandemia, todos sospechan y creen que es un virus, ¿no? Ya luego descubren poco a poco, y algunos, no todos, de que no era un virus, que era una cosa... Pero los protagonistas incluso son médicos, ¿no? Científicos, que investigan esa enfermedad. Sí, sí, en Estados Unidos, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama esta organización? El de Atlanta, ¿no?
CDC, exactamente. No, hombre, bueno, pues la riqueza, yo creo que quedó claro, ¿no? Es una riqueza fenomenal y nosotros tocamos, créanos, la punta del iceberg de la riqueza que en América Latina tenemos, ¿no? Y Ricardo, creo que todavía tiene una lista, así como que, échele. Si me permite, me gustaría cerrar con un libro que me parece sumamente interesante y creo que va mucho con la conversación que hemos llevado en este programa, que se llama La Sonata del Diablo, de Oscar de Muriel, que es mexicano. El güey es ingeniero químico, ¿no? Tiene su doctorado y vive en Inglaterra. Y el libro originalmente lo escribió en inglés y lo publicó allá, ¿no? Este es un libro de un misterio victoriano donde un violinista es asesinado brutalmente en su casa, ¿no? Dentro de un cuarto donde no había forma de salir y entrar, nadie vio entrar a nadie, ¿no? Ni salir a nadie. Entran y en el piso hay runas satánicas, ¿no? Símbolos, perdón, satánicos. El ama de llaves jura que había músicos tocando dentro del cuarto y a todos los que la policía va y entrevista juran que el violín que se estaba tocando lo estaba tocando el mismísimo diablo. Una vez que analizan las circunstancias, dicen, todo esto nos indica que hay un imitador de Jack el Destripador. Esa es la premisa del libro. A mí me llama mucho la atención que un mexicano haya escrito un libro de policíaco, que decíamos que en México prácticamente ni existe, y además que lo haya hecho en inglés, ¿no? En el país donde vive, ahora en Gran Bretaña. Y eso me hace justamente preguntarme si lo habrá hecho en español. ¿Crees que lo hubieran pelado? A lo mejor este libro ni siquiera estaría publicado, porque ahora es un éxito y ya lo tradujeron, pero el libro estaba en inglés y es de un paisano. Y qué con bueno. Paganini ahí adentro, cabrón. Las Lolosla. Bueno, yo les tengo que advertir que yo tuve la dicha o el placer de haber entablado una pequeña conversación con el autor, porque le mandé unos tweets cuando compré su libro y inmediatamente me los contestó muy feliz de saber que un mexicano, ¿no?, los iba a leer. Y entonces, pues a lo mejor estoy un poco biased porque hablé con él antes de leer el libro, ¿no? El tipo me cayó muy bien. Pues sí, me contestó y me cayó increíblemente bien, ¿no? Me di cuenta que él estaba emocionado, me dijo que yo había sido el primer mexicano que le dijo, oye, ¿no? Lo voy a leer. Padrísimo. Y pues, entonces lo recomiendo mucho. Ya tiene otro, no lo tengo todavía, pero lo voy a buscar. No sé. Padrísimo. ¿Tenías otro, Rick? Tenía uno último que me gustaría nada más mencionar rápido también, que es el de Valle de la Calma. Dentro de todo. ¿No? Bueno, pues otro latinoamericano. Otro latinoamericano, que es de este venezolano Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, que es un youtuber, ¿no? Este es su libro de terror. Valle de la Calma es como un cuento, es una novela de terror inspirada fuertemente en El Resplandor de Stephen King. También si lo conocen o si les llama la atención, ahí lo tienen, está en Amazon. Es muy conocido. Es súper conocido. Sí, muy conocido. Sí. Eso es todo lo que yo tengo. Pues muy bien. Vale. Raulito, ¿algún adicional? Ya estamos. Pues hay varios, pero podemos pensar quizá en una segunda título después, Órale. quizá. Órale. Sí, vamos, para ir más a profundidad, me parece muy bien. Pues listo, muerteros, este fue nuestro homenaje a nuestra tierra. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos por hoy, ¿no? Ya se nos despertó el mortero, ya no está soñando con terror latinoamericano ni con la Diana Cazadora, y tristemente nos tenemos que ir, pero no quisiéramos irnos sin despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoñas. Los amamos, esperamos verlos en nuestras redes muy pronto. Por favor, dejen los comentarios, saludos, sugerencias en la página de Facebook o Instagram o por Twitter a @muerterop. Y muchas gracias por escucharnos. Adiós, muerteros, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, cuídense. Estén bien.